La puerta de las reencarnaciones, explorando el viaje del alma. La Cábala, con su profundidad mística y su vasta sabiduría, nos abre una puerta única hacia la comprensión del alma y su recorrido eterno. En La puerta de las reencarnaciones, atribuida al Ari Akadosh, uno de los pilares de la tradición cabalística, se expone un sistema espiritual que conecta las almas con el propósito divino y su proceso de corrección. Este libro no es solo una exploración teórica, sino una guía práctica para quienes buscan comprender su lugar en el vasto entramado espiritual. El texto aborda el fenómeno del Gilgulim, conocido como circulación del alma, y explica cómo cada individuo participa en un proceso continuo de perfeccionamiento espiritual. Nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestras acciones, las decisiones que tomamos y cómo éstas afectan tanto nuestra evolución personal como el equilibrio universal. A través de un lenguaje simbólico y profundo, se revela cómo las almas transitan entre mundos espirituales, interactúan con fuerzas superiores y enfrentan desafíos internos para alcanzar la perfección. Desentrañaremos los temas fundamentales de esta obra, desde el concepto del alma y su conexión con los mundos espirituales hasta la responsabilidad individual en el Tikkun Olam, la corrección del mundo. Exploraremos cómo la reencarnación no es un simple regreso físico, sino una oportunidad para elevar nuestra esencia y conectar con lo divino. Te invitamos a acompañarnos en este viaje, donde cada paso nos acerca a un entendimiento más profundo de la vida, el alma y el propósito que trasciende nuestras existencias individuales. Prepárate para descubrir cómo la Cábala ve el universo, no como un lugar de caos, sino como un sistema perfectamente orquestado en el que cada alma tiene un papel vital que desempeñar. El concepto de Gilgulim en la Cábala diferencia entre reencarnación y circulación del alma, su propósito y relevancia espiritual. El término Gilgulim, intrínseco a la enseñanza cabalística, va más allá de la idea convencional de reencarnación. Mientras que la noción popular tiende a centrarse en el regreso del cuerpo físico entre generaciones, la Cábala subraya la circulación del alma como el verdadero núcleo del proceso. Este concepto enfatiza que el alma no está limitada al cuerpo que la alberga, sino que busca su perfección a través de múltiples encarnaciones. Cada paso de este recorrido es una oportunidad para alcanzar estados superiores de espiritualidad y conexión con lo divino. Desde esta perspectiva, el cuerpo humano es una herramienta transitoria, una envoltura que facilita la interacción del alma en el mundo físico. Sin embargo, el enfoque cabalístico recalca que el propósito último no reside en el cuerpo, sino en la transformación espiritual del alma. Cada vida representa una etapa en la que el alma se enfrenta a desafíos específicos diseñados para corregir imperfecciones previas, permitiendo una conexión más profunda con su fuente divina. En este contexto, la responsabilidad individual y el libre albedrío desempeñan un papel crucial, ya que cada decisión impacta directamente en el progreso espiritual. El Gilgulim no solo se entiende como un fenómeno individual, sino también colectivo. Cada alma forma parte de un entramado universal donde su corrección contribuye al equilibrio general. Este sistema está basado en una intrincada red de interacciones entre el alma, las fuerzas espirituales y las leyes divinas que rigen el universo. Al corregir aspectos personales, el individuo no solo avanza en su camino espiritual, sino que también colabora en la armonización del cosmos, reflejando el principio cabalístico de interconexión total. Otro aspecto relevante es el énfasis en la gradualidad del proceso. El avance espiritual no se logra de manera inmediata ni arbitraria. En cambio, cada alma debe superar niveles específicos, comenzando por los más básicos, como la conexión con el mundo de Asia, y ascendiendo a los niveles superiores de espiritualidad en Yetzirá, Briá y Atzilut. Este ascenso no solo depende de la corrección personal, sino también de la preparación espiritual para recibir mayores revelaciones divinas, subrayando la importancia del esfuerzo consciente y la intención pura. El propósito final de este sistema es el Tikkun,
la corrección y perfección del alma en todas sus facetas. A través del Gilgulim, el alma no solo alcanza un estado de pureza, sino que también se alinea completamente con el propósito divino. Este concepto ofrece una perspectiva que trasciende las limitaciones físicas y temporales, mostrando que la vida es solo una parte de un viaje eterno hacia la plenitud espiritual y la conexión absoluta con la luz divina. El propósito y significado del alma en la Cábala. Explorar cómo la Cábala entiende el alma como un vínculo entre lo divino y lo humano, su papel en la creación y su propósito en el Tikkun. La Cábala describe el alma como una entidad de origen divino cuya esencia trasciende lo físico y conecta al ser humano con lo eterno. A diferencia del cuerpo, que es una envoltura limitada a la existencia terrenal, el alma actúa como el puente que permite al individuo participar en los procesos espirituales y en la creación divina. Su propósito fundamental es manifestar en el mundo físico las dimensiones más elevadas de lo espiritual, asegurando que cada acción y pensamiento contribuya a la armonización universal. En su descripción, la Cábala detalla que el alma no es una entidad homogénea, sino que se estructura en 5 niveles que reflejan grados de cercanía a la divinidad. Desde el nivel más básico, relacionado con las funciones esenciales de la vida, hasta los niveles superiores que conectan con la conciencia pura y el propósito eterno, cada parte del alma tiene una misión particular. Este diseño multifacético asegura que el alma pueda actuar simultáneamente en planos físicos y espirituales, reflejando el equilibrio entre la acción terrenal y la conexión trascendental. El alma no solo es el medio a través del cual los humanos interactúan con lo divino, sino también un instrumento para la corrección espiritual. La tradición enseña que el tikkun o la rectificación no es un proceso individualista, sino un esfuerzo colectivo en el que todas las almas participan. A medida que cada individuo corrige sus imperfecciones, contribuye a la corrección del mundo, creando un impacto que se extiende más allá de su propia existencia. En este sentido, el alma se convierte en un vehículo de transformación, tanto para el individuo como para la totalidad del universo. Esta conexión espiritual, sin embargo, no es automática. Requiere esfuerzo consciente y una alineación intencional con las leyes divinas reveladas en los textos sagrados. La Cábala enfatiza que cada acción tiene un impacto directo en el desarrollo del alma, desde el nivel más básico hasta el más elevado. Las decisiones tomadas a lo largo de la vida moldean su trayectoria, determinando el grado de luz espiritual que puede alcanzar y reflejar. Este dinamismo subraya la importancia del libre albedrío como una herramienta fundamental para la evolución espiritual. El propósito último del alma, según la Cábala, es alcanzar la unidad con su fuente divina, trascendiendo las limitaciones del mundo físico. En este proceso, el alma no solo logra su perfección, sino que también participa activamente en el cumplimiento del plan divino para toda la creación. Este viaje hacia la luz, aunque lleno de desafíos y pruebas, es el mayor privilegio otorgado al ser humano, un llamado a elevarse y ser un canal de luz en un mundo que busca la redención y el equilibrio. El viaje del alma a través de las vidas, una visión detallada de cómo el alma transita múltiples encarnaciones para completar su corrección, los desafíos que enfrenta y las lecciones que integra. El tránsito del alma a través de múltiples existencias es una pieza clave en la enseñanza cabalística. Este proceso, conocido como Gilgulim, refleja la idea de que el alma atraviesa diversas experiencias para alcanzar su perfección. Cada vida representa una etapa específica en su camino de corrección, donde se enfrentan pruebas diseñadas para superar las imperfecciones acumuladas y avanzar en el cumplimiento de su propósito. Este viaje no es lineal, sino que se adapta a las necesidades de corrección de cada individuo, proporcionando las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos adecuados en cada momento. La Cábala explica que el alma está compuesta de diferentes niveles, y su progreso depende de la corrección completa de cada uno.
Desde los aspectos más básicos relacionados con el mundo de Asia hasta los niveles superiores que conectan con Briah y Atzilut, el avance espiritual requiere esfuerzo constante y atención plena. Las enseñanzas cabalísticas insisten en que no es suficiente corregir un aspecto aislado, todo el sistema interno del individuo debe alinearse con los principios divinos para permitir un progreso genuino y duradero. En cada encarnación, el alma está rodeada de influencias externas que pueden facilitar o dificultar su desarrollo. Entre estas influencias se encuentran las klipot, fuerzas negativas que actúan como obstáculos y que deben ser superadas a través del arrepentimiento y la corrección de las acciones. Estas fuerzas no solo presentan retos, sino que también revelan el potencial oculto dentro del individuo. Superarlas permite que la luz espiritual se manifieste plenamente, fortaleciendo el vínculo entre el alma y su fuente divina. El viaje del alma no se limita a un esfuerzo individual, también está intrínsecamente conectado con el desarrollo colectivo. Las acciones de una persona no solo afectan su propia evolución, sino que impactan a otros y contribuyen al Tikkun Olam, la corrección del mundo. Este principio resalta la responsabilidad compartida en el proceso de redención, subrayando que cada avance personal tiene un efecto acumulativo que beneficia a la totalidad de la creación. Este recorrido está diseñado para transformar al alma y llevarla a un estado de pureza y conexión con lo eterno. Cada lección integrada y cada desafío superado son pasos hacia un propósito mayor que trasciende la existencia física. La meta final es lograr un estado en el que el alma se una completamente a su raíz espiritual, culminando en una corrección absoluta que no solo eleva al individuo, sino que también contribuye al equilibrio y perfección del universo. La conexión entre alma y cuerpo, el cuerpo como vehículo del alma y su papel en el desarrollo espiritual. El cuerpo humano es presentado en la Cábala como una envoltura temporal y funcional que permite al alma manifestarse en el mundo físico. Aunque efímero y limitado, el cuerpo cumple un rol esencial en el desarrollo espiritual, actuando como el medio a través del cual el alma puede interactuar con su entorno y realizar las correcciones necesarias. Esta relación no es arbitraria, el cuerpo y el alma están intrínsecamente vinculados, complementándose en el cumplimiento del propósito divino. Desde esta perspectiva, el cuerpo no es simplemente un instrumento pasivo, sino un componente activo que refleja el estado interno del alma. Cada acción realizada a través del cuerpo tiene repercusiones en los niveles espirituales, afectando tanto el progreso personal como el equilibrio cósmico. El comportamiento físico, las palabras expresadas y los pensamientos generados en la mente están interconectados, y su alineación con los principios divinos permite a la persona trascender las limitaciones de lo material. El desarrollo espiritual requiere un equilibrio dinámico entre las demandas del cuerpo y las aspiraciones del alma. Mientras que el cuerpo está influenciado por impulsos básicos y necesidades terrenales, el alma busca trascender estas limitaciones y dirigir al individuo hacia metas superiores. La capacidad de armonizar estas dos dimensiones es un reflejo del progreso espiritual y una señal de que el individuo está alineándose con su propósito esencial. Este equilibrio se cultiva a través de la disciplina, la reflexión y la observancia de las enseñanzas espirituales. Sin embargo, esta relación entre el alma y el cuerpo no está exenta de desafíos. Las inclinaciones físicas y las distracciones del mundo material pueden desviar al individuo de su camino espiritual. Superar estos obstáculos requiere un esfuerzo consciente, un fortalecimiento de la voluntad y una conexión constante con los principios espirituales que guían al alma. En este proceso, el cuerpo no es un enemigo, sino un aliado que, cuando se utiliza adecuadamente, permite que el alma brille con mayor intensidad. El propósito último de esta interacción es la transformación del cuerpo en un vehículo de luz, donde cada aspecto de la vida material se convierta en una expresión del propósito divino. A medida que el alma purifica y eleva al cuerpo,
ambos participan en un proceso de santificación que no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye a la armonización del mundo físico con los planos espirituales superiores. Esta integración es la clave para cumplir el propósito espiritual del ser humano. La jerarquía y progresión de las almas, como las almas ascienden a través de los niveles según su mérito y acciones. En la Cábala, el ascenso de las almas está estructurado según una jerarquía que refleja su conexión con los mundos espirituales. Este sistema, basado en el mérito y las acciones individuales, establece que las almas no reciben todos los niveles de iluminación de manera inmediata, sino que avanzan gradualmente a medida que alcanzan los requisitos espirituales necesarios. Cada nivel del alma, desde el más básico hasta el más elevado, representa un paso hacia una conexión más profunda con la divinidad y una mayor comprensión del propósito cósmico. El avance no es uniforme para todos. Las almas comienzan con el nivel de Nefes, el más elemental, y solo tras un proceso de corrección personal logran recibir los niveles superiores como Ruaj y Nesama. Este progreso no depende únicamente de la espiritualidad innata, sino de las acciones concretas realizadas en el mundo físico. El cumplimiento de los preceptos, el estudio de la Torá y la dedicación a la corrección interior son factores determinantes en este desarrollo gradual, subrayando la importancia del esfuerzo constante y deliberado. El progreso de las almas está estrechamente ligado a los mundos de Asia, Yetzirá y Bria, cada uno representando un estadio de purificación y expansión espiritual. En el nivel de Asia, el alma se ocupa de perfeccionar las acciones relacionadas con el plano material. Una vez que este nivel ha sido completado, se abre la posibilidad de recibir Ruaj y acceder al mundo de Yetzirá, donde predomina la dimensión emocional y espiritual. Finalmente, el alma que logra alcanzar la Nesama se conecta con el mundo de Bria, un plano de mayor conciencia y unión con lo divino. El ascenso también implica una conexión más directa con las fuerzas espirituales y una mayor responsabilidad en la corrección universal. Al elevarse, las almas no solo trabajan por su perfección personal, sino que contribuyen al Tikkun Olam, el proceso de rectificación del mundo. Este principio demuestra que las acciones individuales tienen un impacto que trasciende el ámbito personal, afectando tanto a la humanidad como al equilibrio de la creación en su totalidad. Este sistema jerárquico no es rígido, sino dinámico, ofreciendo a cada alma la oportunidad de ascender a través de sus méritos y decisiones. Aunque los desafíos aumentan en complejidad a medida que el alma avanza, también lo hacen las recompensas espirituales y el nivel de conexión con la fuente divina. Este proceso continuo no solo transforma al individuo, sino que también establece un camino hacia la unificación de todos los aspectos de la creación con el propósito eterno. El papel de la corrección personal, la importancia de corregir las propias faltas y perfeccionar el nivel de Asia antes de avanzar. La corrección personal ocupa un lugar central en la enseñanza cabalística como un medio esencial para alcanzar niveles superiores de desarrollo espiritual. Este proceso requiere que cada individuo enfoque su esfuerzo en identificar y rectificar sus imperfecciones antes de aspirar a una mayor conexión con las dimensiones espirituales. El punto de partida de este trabajo radica en el nivel de Asia, el plano más básico y cercano al mundo físico, donde el ser humano se encuentra directamente relacionado con sus acciones tangibles y sus consecuencias. Dentro del marco de Asia, el énfasis recae en la corrección de las dimensiones prácticas y conductuales de la vida. Esto incluye no solo el cumplimiento de los preceptos y leyes, sino también la transformación de las tendencias negativas que afectan tanto al individuo como al entorno que lo rodea. Este esfuerzo no es simplemente un ejercicio ético, sino una condición necesaria para alinear la vida material con los principios espirituales y permitir que el alma reciba una mayor iluminación. El progreso hacia niveles superiores, como Yetzirá y Bria, solo es posible cuando el nivel de Asia ha sido completamente purificado.
La tradición explica que las almas no pueden acceder a las revelaciones superiores hasta haber completado su tikkun en el plano donde se encuentran originalmente enraizadas. Esto asegura que cada paso en la evolución espiritual esté cimentado en una base sólida y estable, evitando desequilibrios que podrían comprometer el desarrollo futuro. El proceso de corrección personal también implica un compromiso constante con la introspección y el esfuerzo por mejorar. Cada acción y pensamiento tiene un impacto en los mundos espirituales, y es mediante este trabajo interno que el individuo puede superar las influencias negativas de las klipot, las fuerzas de oposición que actúan como obstáculos en el camino hacia la luz. La superación de estas barreras no solo libera al alma de sus limitaciones, sino que también contribuye al Tikkun Olam, la corrección global. La importancia de este trabajo radica en que, al corregir sus propias faltas, el individuo no solo transforma su realidad interna, sino que también participa en un proceso más amplio de redención y perfección universal. Este esfuerzo personal es la llave que abre las puertas a mayores revelaciones y establece una conexión más profunda con lo divino, reflejando la relación entre las acciones humanas y el equilibrio del cosmos. La corrección personal no es, por tanto, una meta aislada, sino una parte integral del propósito espiritual de la existencia. El peligro de las klipot, fuerzas negativas que rodean el mundo de Asia y cómo afectan el proceso espiritual. Las klipot, descritas en la Cábala como fuerzas de impedimento, representan un desafío constante en el proceso espiritual. Estas fuerzas no son meros obstáculos externos, sino estructuras espirituales que rodean el mundo de Asia, el nivel más bajo de los 4 mundos. Su función es desviar al alma de su propósito y retenerla en estados inferiores, dificultando su progreso hacia planos superiores como Yetzirá o Bría. Este peligro exige que el individuo mantenga una vigilancia constante sobre sus acciones y pensamientos. Estas fuerzas surgen cuando las acciones humanas se desalinean con los principios divinos. Los errores, las intenciones egoístas y la desconexión espiritual alimentan a las klipot, otorgándoles poder para limitar el desarrollo del alma. En el contexto de Asia, donde predomina la acción práctica, el riesgo es mayor porque las klipot encuentran su sustento en las elecciones cotidianas. Este vínculo subraya la necesidad de trabajar continuamente en la corrección personal como un medio para neutralizar su influencia. El impacto de las klipot no se limita al individuo, ya que estas fuerzas también afectan al equilibrio cósmico. Al acumularse, generan un entorno más denso y menos propicio para el crecimiento espiritual. Esta acumulación refuerza la importancia del esfuerzo colectivo para contrarrestarlas, mediante el cumplimiento de los preceptos, la práctica de la introspección y la búsqueda de la pureza en cada acción. Cada corrección realizada por un individuo contribuye a debilitar estas fuerzas en el plano general. Superar la influencia de las klipot requiere no solo disciplina, sino también una conexión sólida con los mundos superiores. La Cábala enseña que el estudio y la meditación sobre los principios divinos son herramientas esenciales para disipar estas fuerzas, ya que ayudan a iluminar el camino del alma y a fortalecer su capacidad para resistir las tentaciones que las klipot representan. Este enfoque proactivo permite que el alma mantenga su curso hacia el tikkun, sin perderse en las distracciones que estas fuerzas buscan imponer. El desafío que representan las klipot no es una barrera insuperable, sino una oportunidad para fortalecer la voluntad espiritual y afinar el propósito del alma. Su existencia no solo prueba la dedicación del individuo al camino espiritual, sino que también sirve como catalizador para un mayor esfuerzo y crecimiento. Al enfrentarlas con determinación y claridad, el alma no solo avanza en su propio desarrollo, sino que también ilumina el camino hacia un mundo más armonioso y alineado con los principios divinos. El libre albedrío y la reencarnación, como las decisiones humanas determinan el destino del alma y su evolución espiritual. El libre albedrío es un principio fundamental en la enseñanza cabalística,
representando la capacidad del ser humano para elegir su camino y moldear el destino de su alma. En el contexto del Gilgulim, esta libertad no solo permite decisiones en la vida presente, sino que también influye en las futuras reencarnaciones del alma. Cada elección, consciente o inconsciente, deja una huella que define el progreso espiritual y establece el escenario para las pruebas y oportunidades en vidas posteriores. Las decisiones no son neutras, están cargadas de energía espiritual que puede elevar o disminuir la conexión del alma con lo divino. Las elecciones alineadas con los principios divinos fortalecen al alma y la acercan a su corrección, mientras que las basadas en el ego o el interés material refuerzan las limitaciones impuestas por las clipot. Este dinamismo resalta la responsabilidad inherente al libre albedrío, ya que cada acción no solo afecta al presente, sino que define las circunstancias espirituales futuras. El sistema de reencarnación está diseñado para proporcionar al alma múltiples oportunidades de rectificar errores y alcanzar su propósito. A través de sucesivas vidas, el alma se enfrenta a desafíos específicos que reflejan las lecciones no aprendidas o las imperfecciones acumuladas en encarnaciones anteriores. Este proceso asegura que ninguna acción queda sin resolución, ya que todo desequilibrio debe ser corregido para avanzar en el camino hacia el Tikkun. La interacción entre el libre albedrío y la reencarnación también enfatiza la importancia de la conciencia en las decisiones diarias. La Cábala enseña que la introspección y el autoconocimiento son herramientas esenciales para alinear las elecciones con el propósito del alma. Al actuar con intención y discernimiento, el individuo no solo corrige su propia trayectoria, sino que también contribuye al equilibrio universal, mostrando cómo lo personal y lo colectivo están entrelazados en este sistema espiritual. El libre albedrío, lejos de ser una carga, es una oportunidad para que el alma manifieste su potencial más elevado. Este principio otorga al ser humano la capacidad de trascender las limitaciones de sus circunstancias y elegir un camino que lo acerque a la perfección espiritual. En este proceso, las decisiones conscientes y alineadas con la verdad universal se convierten en la llave para liberar al alma de las ataduras de lo mundano y acercarla a la unidad con lo divino. El rol de la Torá y los preceptos, su función como herramientas esenciales para la corrección del alma en el mundo físico. La Torá y los preceptos ocupan un lugar central en el desarrollo espiritual, sirviendo como guías para que el alma transite su camino de corrección en el mundo físico. Estas enseñanzas no son meras normas de conducta, sino instrumentos divinamente diseñados que conectan al individuo con los principios espirituales más elevados. A través de ellas, el alma encuentra las herramientas necesarias para superar las limitaciones del mundo material y avanzar hacia su propósito esencial. El cumplimiento de los preceptos no es una acción mecánica, sino una manifestación consciente de la voluntad espiritual. Cada mandamiento actúa como un canal que permite al alma recibir la luz necesaria para su corrección, armonizando su existencia física con su raíz divina. Este proceso no solo eleva al individuo, sino que también tiene un impacto directo en la estructura espiritual del universo, reflejando la interconexión entre las acciones humanas y el equilibrio cósmico. La Torá ofrece un marco integral que abarca tanto las dimensiones físicas como espirituales de la existencia. Sus enseñanzas guían al alma en todos los aspectos de la vida, desde lo práctico hasta lo trascendental, asegurando que cada acción sea una oportunidad para el crecimiento y la purificación. Este enfoque holístico asegura que el individuo no se pierda en las distracciones del mundo material, sino que utilice cada experiencia como un peldaño hacia niveles superiores de conciencia. El poder transformador de los preceptos se refleja en su capacidad para contrarrestar las influencias negativas del entorno. Al cumplir con ellos, el individuo refuerza su conexión con lo divino, debilitando las fuerzas de oposición que buscan desviar al alma de su camino. Este fortalecimiento espiritual es crucial para enfrentarse a los desafíos inherentes al proceso de corrección, proporcionando claridad y dirección en medio de las pruebas.
La práctica de la Torá y los preceptos no solo tiene como objetivo la perfección individual, sino también la contribución al Tikkun Olam, la corrección global. Cada acción realizada en consonancia con estas enseñanzas añade luz al mundo, acercando a toda la creación a su estado ideal. Este rol universal convierte a la Torá en mucho más que un texto sagrado, es un manual vivo para la transformación del individuo y del cosmos en su conjunto. El concepto de tzimtzum, restricción espiritual y su impacto en la creación y evolución de las almas. El tzimtzum, o restricción espiritual, es un principio central en la enseñanza cabalística que describe el proceso inicial de la creación. Este concepto explica cómo la luz divina infinita se contrajo para permitir la existencia de un espacio donde las almas y el mundo material pudieran manifestarse. Sin esta contracción, la plenitud de la luz habría impedido la formación de cualquier realidad independiente. El tzimtzum establece, por tanto, las bases de la creación y del propósito espiritual de las almas dentro de ella. Esta restricción no implica una ausencia de luz divina, sino una moderación que permite a las almas interactuar con su entorno y desarrollar su propia conexión con la fuente. La creación de un espacio donde la luz no se revela en su totalidad ofrece a las almas la oportunidad de trabajar activamente en su corrección y acercarse a la divinidad por medio de sus acciones. Este proceso no solo genera crecimiento individual, sino que también refuerza el principio de libre albedrío, otorgando a cada ser la capacidad de elegir su camino. El impacto del tzimtzum en la evolución de las almas es significativo. Al limitar la revelación directa de la luz, se introduce la posibilidad del error y del alejamiento, lo que a su vez crea las condiciones para la corrección y el aprendizaje. Este sistema dinámico asegura que cada alma pueda avanzar gradualmente hacia niveles más altos de conciencia, enfrentando desafíos que le permitan superar sus limitaciones y alcanzar una conexión más profunda con su propósito esencial. Además, el tzimtzum establece un modelo de equilibrio entre lo oculto y lo revelado, que se refleja en todos los aspectos de la creación. Las almas, al trabajar para iluminar las áreas de oscuridad espiritual, contribuyen a restablecer el equilibrio y a completar el tikkun, tanto a nivel individual como colectivo. Este esfuerzo se convierte en un acto de imitación del Creador, cuyo acto inicial de restricción permitió la manifestación del mundo. Este concepto no solo redefine la relación entre lo divino y lo creado, sino que también resalta la importancia de la responsabilidad humana en el proceso de corrección. A través del tzimtzum, se establece una dinámica en la que las almas pueden participar activamente en la expansión de la luz divina, utilizando cada acción, pensamiento y decisión como un medio para avanzar hacia su perfección y contribuir al propósito cósmico de la creación. El efecto de las acciones individuales en el universo, como las correcciones personales, contribuyen al equilibrio y perfección universal. En la Cábala, cada acción individual tiene una repercusión que va más allá del ámbito personal, afectando directamente al equilibrio y la armonía del universo. Este principio subraya la profunda interconexión entre las almas y el sistema cósmico, donde cada corrección realizada por una persona contribuye al Tikkun Olam, el proceso global de rectificación. Las acciones humanas no son eventos aislados, sino expresiones que impactan tanto los planos físicos como los espirituales. Las decisiones individuales actúan como una forma de energía que se extiende en múltiples direcciones, generando efectos que trascienden lo visible. Cada pensamiento, palabra y acto refleja la alineación o desconexión del alma con los principios divinos, alterando el flujo de luz espiritual en el universo. Cuando estas elecciones están orientadas hacia la corrección y el bien, permiten que la luz divina se manifieste con mayor intensidad, reforzando el equilibrio entre las fuerzas creadoras y correctoras. El impacto colectivo de las acciones individuales demuestra que la responsabilidad personal no solo beneficia al alma que realiza la corrección, sino que también eleva el nivel espiritual del entorno. Al actuar en consonancia con los preceptos divinos,
cada persona desempeña un papel en la expansión de la luz en los mundos superiores, debilitando las influencias negativas que afectan tanto a las almas como a la creación en su totalidad. Este proceso se convierte en un ciclo donde la transformación personal impulsa el cambio universal. La relación entre el esfuerzo individual y el Tikkun universal también resalta la importancia de la intención consciente en cada acción. No se trata únicamente de realizar actos correctos, sino de hacerlo con un entendimiento claro del propósito espiritual que subyace en ellos. La intención amplifica el poder transformador de las acciones, asegurando que su efecto alcance tanto las dimensiones visibles como las ocultas del universo. Este principio enseña que cada persona, independientemente de su lugar en la creación, posee la capacidad de contribuir significativamente al propósito cósmico. Las correcciones personales, aunque puedan parecer pequeñas en el contexto de la vida cotidiana, son esenciales para el equilibrio y perfección del todo. Esta idea transforma cada momento en una oportunidad para participar activamente en la redención universal, conectando las acciones individuales con el propósito eterno de la creación. El fenómeno de Ibur, la asistencia de las almas de los justos en el progreso espiritual de otros. El Ibur, o impregnación espiritual, es un concepto clave en la tradición cabalística que describe cómo las almas de los justos pueden unirse temporalmente a otras almas para ayudarlas en su progreso espiritual. Este fenómeno no es una reencarnación completa, sino una asistencia espiritual que tiene como objetivo proporcionar fortaleza y guía a quienes buscan avanzar en su camino de corrección. La presencia de estas almas justas actúa como un catalizador que permite superar obstáculos y acelerar el proceso de perfección. La impregnación espiritual ocurre en momentos específicos cuando el individuo demuestra un compromiso sincero con la corrección y se encuentra en un estado de receptividad. En este contexto, el Ibur no es una recompensa automática, sino una respuesta divina al esfuerzo consciente y al deseo de alinearse con los principios espirituales. Este fenómeno refleja la interacción dinámica entre las dimensiones terrenales y las espirituales, donde las almas más elevadas intervienen para facilitar el progreso de la creación en su conjunto. El papel de las almas justas en este proceso va más allá del soporte individual, ya que su intervención también fortalece el entramado espiritual universal. Al ayudar a un alma en su corrección, estas entidades contribuyen a la expansión de la luz divina en todos los niveles, reforzando el equilibrio cósmico. Este acto no solo beneficia al receptor directo de la impregnación, sino que también crea un impacto positivo que se extiende a otras almas y a la creación en general. El fenómeno de Ibur subraya la importancia de la interconexión entre las almas, mostrando que el progreso espiritual no es un esfuerzo aislado, sino un proceso colectivo donde las acciones de uno repercuten en muchos. Este principio demuestra que incluso aquellos que han alcanzado niveles elevados de perfección espiritual continúan participando activamente en el Tikkun Olam, aportando su luz y sabiduría para elevar a otros y acercarlos al propósito eterno. La impregnación espiritual no solo fortalece al alma que recibe esta asistencia, sino que también ilustra el propósito superior de la creación, un sistema interconectado donde cada entidad colabora para lograr la armonía universal. Este concepto ofrece una visión de esperanza y apoyo, recordando que nadie está solo en su camino espiritual, ya que siempre existe la posibilidad de recibir ayuda de los niveles más elevados de la creación. La relación entre la raíz del alma y su destino, como el origen espiritual, determina el trayecto de cada alma en su corrección. La Cábala enseña que cada alma tiene una raíz espiritual única que define su esencia y propósito en la creación. Esta raíz no solo establece el lugar de origen del alma en los mundos superiores, sino que también determina el trayecto que deberá recorrer para lograr su corrección. El vínculo entre el origen espiritual y el destino del alma resalta que el camino de la corrección no es uniforme, sino que está intrínsecamente adaptado a las características y necesidades específicas de cada alma.
Las raíces espirituales están asociadas con los distintos niveles y atributos de los mundos superiores, como Asía, Yetzirá, Briá y Atfilut. Dependiendo de su raíz, las almas enfrentan desafíos particulares que reflejan los aspectos que necesitan ser corregidos. Este diseño asegura que el proceso de evolución espiritual sea coherente con la naturaleza del alma, guiándola a través de experiencias que le permitan revelar su potencial oculto y conectarse plenamente con su propósito esencial. El destino de un alma no es estático ni predeterminado, sino que interactúa con el libre albedrío y las decisiones tomadas en el plano físico. Aunque la raíz espiritual proporciona una base y un marco general, el progreso hacia la corrección depende de las elecciones conscientes del individuo. Estas decisiones pueden acelerar o retrasar el cumplimiento del tikún, subrayando la importancia del esfuerzo personal en la manifestación del propósito divino. La conexión entre la raíz del alma y su destino también implica una profunda interdependencia entre las almas. Las que comparten una raíz común tienden a interactuar y colaborar en su camino hacia la corrección, creando redes espirituales que trabajan juntas para cumplir objetivos más amplios. Este principio demuestra que el progreso individual no está aislado del colectivo, sino que contribuye al equilibrio y perfección universal. La comprensión de la raíz del alma ofrece al individuo una perspectiva más clara sobre su camino espiritual, permitiéndole reconocer los desafíos como oportunidades de crecimiento alineadas con su propósito esencial. Este entendimiento proporciona dirección y motivación, recordando que cada experiencia, por difícil que parezca, está diseñada para acercar al alma a su destino final, la unión completa con su fuente divina y la participación activa en la armonización del cosmos. El proceso gradual de elevación espiritual, la necesidad de trabajar paso a paso en cada nivel de corrección antes de avanzar. La Cábala enseña que el desarrollo espiritual es un proceso que debe llevarse a cabo de manera gradual, con cada nivel de corrección completado antes de poder avanzar al siguiente. Este enfoque asegura que el progreso sea sólido y estable, evitando desequilibrios que podrían comprometer la evolución del alma. Cada etapa representa un desafío específico que prepara al individuo para recibir mayores niveles de iluminación y conexión espiritual. El camino comienza en el nivel más cercano al mundo físico, Asía, donde se trabaja principalmente en la corrección de las acciones y comportamientos relacionados con la vida diaria. En esta etapa, el énfasis está en alinear las acciones externas con los principios espirituales, estableciendo una base firme para el crecimiento posterior. Este trabajo inicial es crucial, ya que proporciona al alma las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos más sutiles que surgen en niveles superiores. El avance hacia los mundos de Yetzirá y Briá implica un trabajo más profundo en las dimensiones emocionales y espirituales del ser. Cada nivel introduce una nueva serie de retos que reflejan el progreso acumulado, exigiendo mayor claridad y compromiso por parte del individuo. En este punto, el alma debe demostrar no solo su capacidad de superar las pruebas externas, sino también su disposición a transformar su interior y refinar sus intenciones. Este proceso gradual subraya la importancia de la paciencia y la perseverancia en el camino espiritual. La Cábala enfatiza que intentar avanzar demasiado rápido, sin completar las correcciones necesarias en cada etapa, puede llevar a retrocesos y desequilibrios. Por ello, se recomienda un enfoque metódico que permita integrar plenamente las lecciones de cada nivel antes de pasar al siguiente, asegurando un progreso genuino y sostenible. La elevación espiritual no es un objetivo que se alcanza de manera inmediata, sino un viaje continuo que requiere dedicación y esfuerzo constante. Al trabajar paso a paso, el individuo no solo logra una mayor conexión con lo divino, sino que también contribuye al equilibrio del universo. Este enfoque progresivo refleja la perfección del sistema espiritual, diseñado para guiar al alma hacia su destino de manera ordenada y armoniosa. La importancia del arrepentimiento y la tesubá,
como las acciones correctivas pueden rectificar el daño espiritual causado por las faltas. El concepto de teshuvá, o arrepentimiento, ocupa un lugar central en la tradición cabalística como el mecanismo que permite rectificar los efectos negativos de las faltas y reconducir el alma hacia su propósito espiritual. Más que un simple reconocimiento de errores, la teshuvá es un proceso activo que requiere introspección, transformación interior y compromiso con el cambio. Este camino no solo sana el daño causado al alma, sino que también repara el impacto espiritual generado en los planos superiores. La teshuvá se fundamenta en 3 etapas principales: el reconocimiento de la falta, el arrepentimiento sincero y el compromiso de no repetir el error. Estas fases están diseñadas para abordar el daño en todos sus niveles, desde lo emocional hasta lo espiritual. Reconocer las acciones incorrectas permite al individuo comprender la raíz de sus errores, mientras que el arrepentimiento abre la puerta a una transformación genuina que va más allá de lo superficial. El compromiso final solidifica este cambio, asegurando que las decisiones futuras estén alineadas con los principios divinos. El poder de la teshuvá no solo radica en su capacidad para rectificar el pasado, sino también en su potencial para transformar el futuro. Al eliminar las barreras espirituales creadas por las faltas, el alma se libera de las limitaciones que obstaculizan su crecimiento, permitiéndole avanzar con mayor claridad y conexión. Este proceso también refuerza la relación entre el individuo y los mundos superiores, restaurando el flujo de luz divina interrumpido por las acciones erróneas. El arrepentimiento no es solo una herramienta individual, sino un componente esencial del equilibrio universal. Cada corrección realizada a través de la teshuvá contribuye al tikkun olam, la rectificación colectiva del mundo. Este principio destaca que las faltas no son eventos aislados, sino interacciones que afectan a la totalidad de la creación. Al trabajar en su corrección, el individuo no solo se beneficia a sí mismo, sino que también participa activamente en la restauración de la armonía cósmica. La teshuvá ofrece una visión esperanzadora del camino espiritual, recordando que no existe falta que no pueda ser rectificada. Este concepto no solo invita a reflexionar sobre las propias acciones, sino también a reconocer el poder transformador del cambio. A través del arrepentimiento sincero y las acciones correctivas, el alma no solo puede superar sus limitaciones, sino también alcanzar nuevos niveles de conexión con lo divino y contribuir al propósito eterno de la creación. El concepto de tikkun olam, la corrección del mundo a través de las acciones individuales y su impacto global. El tikkun olam, o corrección del mundo, es un principio fundamental en la Cábala que señala la responsabilidad de cada individuo en el equilibrio y perfección del universo. Este concepto establece que las acciones humanas, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto directo en el estado de la creación. Cada pensamiento, palabra y acto contribuyen a acercar o alejar al mundo de su propósito divino, convirtiendo al ser humano en un participante activo en el proceso de redención universal. El tikkun olam no es un objetivo que pueda lograrse de manera colectiva sin el esfuerzo individual. Cada persona es responsable de corregir los aspectos de su vida que están en desacuerdo con los principios espirituales. Este trabajo comienza en el ámbito personal, al transformar las imperfecciones internas y las conductas desalineadas con la luz divina. A medida que estas correcciones personales se integran, su efecto se amplifica, impactando positivamente el entorno inmediato y extendiéndose hacia niveles más amplios. La Cábala enseña que el tikkun olam es un proceso dinámico que requiere una interacción constante entre lo individual y lo colectivo. Las acciones correctivas no solo afectan a quienes las realizan, sino que también fortalecen las estructuras espirituales que sostienen la creación. Este principio subraya que el progreso espiritual de una persona contribuye al bienestar del mundo en general, estableciendo un vínculo inquebrantable entre las decisiones individuales y el equilibrio universal.
El impacto global del Tikkun Olam también se refleja en su capacidad para contrarrestar las fuerzas de desarmonía y oscuridad que existen en el mundo. Cada acto de bondad, justicia y compasión debilita las influencias negativas y fortalece la presencia de la luz divina en la creación. Este proceso no solo transforma el estado espiritual del mundo, sino que también establece las bases para una mayor conexión entre los niveles materiales y espirituales. Este concepto no solo inspira al individuo a trabajar en su propia corrección, sino que también ofrece una visión más amplia de su papel en el universo. El Tikkun Olam invita a reconocer que cada acción, por insignificante que parezca, tiene el potencial de contribuir al propósito eterno de la creación. Al participar en este proceso, el ser humano no solo eleva su propia alma, sino que también desempeña un papel esencial en la restauración de la armonía cósmica y la manifestación de la luz divina en todos los niveles de existencia. La diferencia entre las almas de Israel y las de las naciones, según la Cábala, como las raíces espirituales varían y afectan la misión de cada alma. La Cábala enseña que las almas poseen raíces espirituales que definen su naturaleza y misión en la creación. Una de las distinciones más profundas que aborda esta tradición es la diferencia entre las almas de Israel y las de las naciones. Este concepto no se refiere a divisiones territoriales o étnicas, sino a estados espirituales que reflejan el nivel de conexión de cada alma con la divinidad y su rol en el Tikkun Olam, la corrección del mundo. Las almas de Israel son descritas como aquellas que están directamente vinculadas con la luz divina y cuya misión principal es servir como un canal para traer espiritualidad al mundo físico. Estas almas tienen un vínculo más cercano con los preceptos y enseñanzas de la Torá, herramientas que les permiten acceder a niveles más elevados de conciencia y contribuir directamente al equilibrio cósmico. Su propósito está estrechamente relacionado con la revelación de la luz y la guía espiritual de las demás almas. Por otro lado, las almas de las naciones también poseen un rol fundamental en la creación, aunque su conexión con lo divino se manifiesta de manera diferente. Estas almas están vinculadas a otras raíces espirituales que les asignan misiones complementarias en el proceso de corrección universal. A través de sus acciones, estas almas participan en la manifestación de la luz divina en contextos más amplios, contribuyendo al Tikkun desde perspectivas y caminos distintos, pero igualmente necesarios. La interconexión entre ambos tipos de almas subraya que ninguna es superior a la otra en términos absolutos, sino que cada una tiene un papel único e indispensable. La diversidad de raíces espirituales asegura que el proceso de corrección aborde todos los aspectos de la creación, uniendo fuerzas para lograr la armonía universal. Este principio también demuestra que las diferencias no son una fuente de separación, sino de colaboración, ya que el progreso de cada alma contribuye al propósito común. Este enfoque cabalístico sobre las raíces espirituales invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer y respetar la misión individual de cada alma en el contexto global. Al entender las diferencias como expresiones de un propósito divino más amplio, se fomenta la unidad y la cooperación en el trabajo espiritual. Este modelo de interdependencia destaca que todos, independientemente de su origen espiritual, tienen un rol esencial en la perfección y redención de la creación. La meta final, Gmar Tikkun, alcanzar la perfección del alma y su retorno al origen divino como propósito último del proceso espiritual. El Gmar Tikkun, o perfección final, representa la culminación del proceso espiritual descrito en la Cábala. Este estado no solo implica la corrección completa de cada alma individual, sino también la restauración del equilibrio universal y la unificación de toda la creación con su fuente divina. El propósito último del Gmar Tikkun es que todas las almas alcancen su máxima pureza, completando su ciclo de aprendizaje y transformación para retornar al origen divino en plena armonía. Este proceso no es lineal ni uniforme. Cada alma recorre un camino único basado en sus raíces espirituales y las correcciones necesarias en sus diferentes encarnaciones.
Las pruebas y desafíos que enfrenta en cada etapa son esenciales para eliminar las capas de imperfección acumuladas, permitiéndole revelar su verdadera esencia. La Cábala enseña que este trabajo es individual y colectivo, ya que la corrección personal de cada alma contribuye directamente al progreso de la creación en su conjunto. El Gmar Tikkun también se relaciona con la restauración del flujo perfecto de la luz divina en todos los niveles de la existencia. En este estado, no hay separación entre lo físico y lo espiritual, ya que todo está alineado con el propósito divino. Las influencias negativas, como las Klipot, que bloquean este flujo en etapas previas, son finalmente eliminadas, permitiendo que la luz brille sin restricciones a través de toda la creación. El retorno al origen divino no implica una pérdida de identidad, sino una integración completa con la voluntad cósmica. Cada alma conserva su unicidad mientras se une al sistema universal en perfecta sincronía. Este logro no solo representa la culminación de su propio viaje, sino también la realización del propósito colectivo de la humanidad, ser un canal puro para la manifestación de la divinidad en el mundo. La visión del Gmar Tikkun no solo inspira esperanza, sino también una comprensión profunda del propósito de la vida y de las múltiples pruebas que se enfrentan en el camino espiritual. Al trabajar hacia esta meta, cada acción y decisión se convierte en una oportunidad para avanzar hacia la perfección y contribuir al equilibrio universal. Este estado final, donde todas las partes de la creación están en armonía con su fuente, es la realización más elevada del plan divino y el destino último de todas las almas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los profundos conceptos de la Cábala sobre la reencarnación y la evolución espiritual. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a explorar más sobre el propósito del alma, el Tikkun y el impacto de nuestras acciones en el universo. Si deseas profundizar en este fascinante tema, te invitamos a leer La Puerta de las Reencarnaciones, una obra esencial que ofrece una visión esclarecedora y detallada sobre el viaje del alma y su conexión con la creación. Queremos expresar nuestra gratitud al autor por presentar este legado espiritual, brindándonos una guía práctica y reflexiva para comprender nuestro rol en la armonización del mundo y en la búsqueda de la perfección espiritual. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si consideras que puede ser valioso para otros. Te esperamos en el próximo resumen para seguir explorando juntos los misterios de la sabiduría y el crecimiento espiritual.